Saludos motoristas, el Flamas en un nuevo video. Este año, como todos sabemos, viene cargadito de broncas, problemas, cosas a solucionar, retos, oportunidades. Es por eso que muchos van a optar por conseguir su moto usada. No compres tu moto usada hasta que no veas este video. Y chécate el último punto, porque si haces el último mal, todos los demás los echas a la basura. Pues busques donde busques tu moto de segunda mano, puedes puedes buscarla en el periódico. ¿Todavía se usa en el periódico? Bueno, no sé. En Marketplace, en alguna aplicación específica, en algún tianguis, donde la busques. La primera regla es, como dice el dicho, de la vista nace el amor. Si tú desde que ves la moto, desde que te le vas acercando, le ves cosa tras cosa tras cosa madreada, aunque sean cosas estéticas, que el asiento rotito, que los puños raspados, que las manijas chuecas, que los estribos uno para allá y otro para acá, que el escape golpeado, que un rin desnivelado, aunque te va a decir, segurito que te va a decir que el motor está al 100, créeme que si por fuera así está la moto, por dentro va a estar igual o peor, porque si lo que se ve lo tiene con las patas, imagínate la parte interna del motor. El aceite va a ser chapopote, la caja de cambios bien esforzada, el clutch bien quemado. Bueno, obviamente no nos podemos ir con la finta del exterior de la moto, porque puede ser que la moto esté nuevecita y se haya dado una revolcada el vato y ya no la quiera. Hay casos, pero sí te recomiendo que si tú ves una moto y al puro acercarte ves una cosa y otra cosa y otra cosa en mal estado, empieza a pensar que el interior va a estar igual. Ahora también saca cuentas, porque todo eso que vas viendo pues es a rebaja del precio. Lo segundo que vas a buscar es fugas. Si tú ves que la moto gotea por algún lado, por donde sea, hay que poner mucha atención a eso, porque a lo mejor dices tú, pues es que no es mucho, si la cuido no pasa nada, bla bla bla. Muy bien, pero tú no sabes si el dueño sí la cuidó o no la cuidó esa goterita. Y si en algún momento la descuidó mucho tiempo y el motor estuvo trabajando con muy poco aceite, a lo mejor el motor no hace ruidos todavía, ni echa humo ni nada, pero ya por dentro está tocado. Entonces mucha atención con esas fuguitas que ves por ahí, porque pues también son mala señal. Mucha atención también porque puede ser un golpe en el cárter, y un cárter partido es un pedo. En algunos casos, se pueden soldar. En otros es cambiar el cárter, medio cárter, qué sé yo, y no es barato. Aparte de que pues hay que partir todo el motor y la mano de obra tampoco te va a salir barata. Igual puede que sea un muro retén, una cosa así, pero pues mucho ojo. Decía aquel, mucho ojo, cuate. De preferencia, cuando vayas a checar tu nueva próxima moto, ve temprano por la mañana. Quédate de acuerdo con el dueño, pero cáele tempranito. ¿Para qué? Para que la moto esté fría totalmente. Si la moto está fría y lleva toda la noche en reposo, cualquier cosa que tenga va a salir más notoriamente que si la moto ya está caliente. Esto sí lo vi en otro video y la verdad es que me pareció un buen consejo. Busca checar tu moto en frío, si es posible, que no siempre es posible. Que el dueño llegue y la prenda y tú pones atención luego al escape. Si empieza a echar humo blanco, si echa humo azul, si echa humo negro, lo que eche. Si no echa nada, si cuando prende huele un poquito
algo irritante, pero a los pocos segundos se le quita y agarra parejito. Todo eso es indicativo. Pero aquí viene lo que también vi en ese video y se me hizo... mamón. El vato decía que había que meterle el dedo, sin albur, en el escape y buscarle el hollín. La gran mayoría de motos carburadas van a tener un poco de suciedad en las paredes del escape. La gran mayoría, sobre todo si ya tienen cierto kilometraje. Si tienen 1000, 2000, 3000 kilómetros, pues a lo mejor no, está limpiecito, puro polvo del ambiente. Pero si la moto ya tiene cierto periodo trabajando, va a tener muy probablemente humo. Humo no, tizne. A menos que sea fuel injection, entonces sí va a ser muy raro que lo tenga. Pero ojo, si lo que encuentras no es tantito tizne, sino que tecatas, ahí sí. Si tú encuentras tecatas de carbonilla, si le escarbas y te traes así, pues bonche de carbonilla, ahí sí está mal eso. Podría ser algo superficial, servicio, filtro, carburación, etcétera. Podría ser más asuntos, pero ahí no te preocupes tanto. Donde sí te debes de preocupar es si le picas el hoyo y te vienes con la mano llena de aceite. Ahí sí, mucho ojo. Pueden ser muchas cosas, pero lo más probable es que esté pasando aceite por los anillos. Realmente eso del escape no le veo mucho caso, ni te lo recomiendo muchote. Lo que sí te recomendaría es que te llevaras un dado para bujías, le sacas la bujía y ahí sí vas a ver. Si la bujía está blanca, no está bien carburado, puede que se esté sobrecalentando incluso un poco. Si está negra, sucia, pues está pasado de gasolina. Si está negro con depósitos, se mancha con la ahogada. Lo mismo. Si está mojada con aceite, ahí sí. Aguas porque esa reparación va a ser cara. Antes que nada, quiero recordarte que ya está disponible el manual del motorista novato. Vuelve el manual. Si tú quieres aprender a hacerle el servicio completo, profesional a tu motocicleta, este es el método perfecto, rápido, económico y efectivo. Te dejo aquí en las tarjetas o aquí abajo en la información el link para que puedas acceder a tu manual. Luego al prender, lo que también tienes que poner muchísima atención es a los ruidos. Si viene una moto que ya lleva toda la noche parada, pues obviamente el aceite está hasta abajo. Pero siempre queda una película en todas las partes. No debe de sonar demasiado. Si tú prendes la moto y empieza a sonar y luego se le empieza a quitar, piénsatela porque está perdiendo presión. Algunos metales puede que ya tengan mucha tolerancia, desgaste, la bomba de aceite no está empujando tan bien. Pueden ser muchas cosas. Pero más aún, si la moto empieza a agarrar su ritmo y sigue sonando, aguas también. Si tú oyes como moneditas y se oye en la parte de arriba, sobre todo cuando son motos varilleras, pues es casi seguro que va a ser punterías y nada más. Casi, no es garantía. Pero si no se oye, se oye un pac, 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 y se oye del cilindro para abajo, ahí sí va a ser un pedo serio y no barato, va a ser una lana. Yo diría que esa moto mejor pases porque quién sabe. Definitivamente una moto la puedes agarrar a sabiendas de que ocupa cierta reparación, pero pues tienes que ser consciente de lo que vas a gastar y decirle al dueño, ¿sabes qué? Pues la moto me gusta pa' tanto. ¿Por qué? Porque le voy a acabar metiendo cilindro, pistón y bla bla bla. Que yo diría, como particular, que mejor ni te metas. Pero bueno, a lo mejor ya como mecánico pues puedo tener otra visión, porque pues yo mismo le desmadro lo que le falte. Pero pues eso ya es cosa de cada quien. El último punto, el que te digo que si no lo haces bien, aunque todos los demás los sigas al pie de la letra, le vas a dar en su madre a todo, es los papeles. Sí señor,
Nada de que papeles perdidos, nada de que no encuentro la factura, nada de que trae placas de otro lado y después te trae la... Apenas medio estás haciendo el trato con el papel en la mano, el original, y revisando números de serie, de motor y de chasis. En muchos estados, en muchas ciudades puedes checar los números de serie por internet. En el... ¿cómo se llama esa chingadera? Por aquí lo apunto si lo encuentro, no me acuerdo ahorita. Pero puedes checar si el vehículo que estás agarrando, también esto vale para carros, que no tenga pedos, que no tenga reporte de robo, que no tenga algún problema grave. Y con eso ya te evitas muchas broncas, muchas broncas. Pero aún así, no te hagas mucha confianza, de preferencia que te den los papeles, tus placas o como quieras, dados de baja, porque si no, cuando tú quieras poner el vehículo a tu nombre, a lo mejor te salen con sorpresitas de que se pasó 2 saltos, lo agarraron sin chaleco, andaba pisteando, se pasó y te sale más de multas que lo que te costó la moto. Y no hablo por jalar. Conozco un cabrón que la moto valía como 12 y de multas pagó casi 7. Y ya haciéndole descuentos, Espero que te sirva, espero que te haya gustado. Ojalá te sirva un poquito de norte para que tú hagas la mejor compra que sea posible, para que aproveches mejor tu dinero, sobre todo ahorita que no estamos para tirarlo. Que no te vayan a transear, sobre todo, y que no te vayan a meter en pedos legales. Porque entre que son peras son manzanas, tú llegas con un vehículo robado y por lo pronto te quedas guardadito en lo que vemos que si sí o que si no. Sígueme en redes sociales, en Facebook estoy como el Flamas, en Instagram como el Taller del Flamas, en Facebook, en TikTok, Flamas TV Tic. Sigue mi podcast Flamas Radio en las principales plataformas de podcast, también en YouTube. Y recuerda, elige una ruta, no una rutina. Hasta la próxima.